¿Es hospedador? Vale. Así ya lo Ya está. Nada, como os decía, os presento a Amelia, que no necesita mucha presentación, pero Amelia Tiganus nació en Galați, en Rumanía, es activista feminista, es formadora en cursos y talleres de sensibilización y de prevención de la prostitución y la violencia sexual, y en los últimos años ha impartido más de 400 conferencias, charlas y talleres por todo el mundo, por todo el territorio español y por otros países de Europa y de América Latina. Ha recibido varios premios y reconocimientos a su labor en pro de los derechos humanos de las mujeres y las niñas. En 2019 recibió el reconocimiento del compromiso mostrado por lograr una sociedad libre de violencia contra las mujeres, entregado por el Ministerio de Igualdad y el Gobierno de España, y es fundadora de EMARGI, una asociación dirigida a luchar de manera integral por un futuro libre de explotación sexual y reproductiva de mujeres y niñas con una dimensión local, nacional e internacional. Es cofundadora y militante del Movimiento Abolicionista del País Vasco y también cofundadora y coordinadora de cursos de la Escuela Abolicionista Internacional, un proyecto destinado a la divulgación feminista y la sensibilización y formación de la sociedad civil en países de habla hispana, que cuenta con el apoyo de CAP Internacional y de Rescue Freedom y el Ayuntamiento de Santa Coloma. Os dejo con Amelia, que en el primer webinar que ya hemos atendido se centró un poco en el sistema prostitucional, los dos primeros módulos de este curso, y tengo entendido que en este seminario, en este webinar, se va a centrar en el tercer módulo, que es más sobre el propio rol de las supervivientes. Os dejo sin más con ella y os dejo con Calo, que es nuestro gestor de la plataforma, para que vayáis mandándole también vuestras preguntas y vuestros comentarios por el chat, y nos vemos en la próxima sesión. Me encantaría poder estar con vosotras, pero hoy me tengo que ir y os dejo con mejor compañía imposible. Así que muchas gracias, y gracias, Amelia, seguro que va a estar maravilloso. Muchísimas gracias, Nerea, gracias por sacarte un huequito para presentarme. Cuídate mucho y hablamos prontito. Bueno, también comentaros que para la distribución del tiempo, porque en la primera sesión no sé si estabais todas las que estáis hoy, si hay alguien que no ha podido estar en la primera, pero voy a hacer una intervención de acerca de una horita. Y después el tiempo que nos queda hasta las 8, hora peninsular, en España, porque he visto que estáis de muchas partes del mundo también, la vamos a dedicar a tener un debate, preguntas, respuestas. Os voy a pedir que las preguntas las hagáis en el chat, si puede ser, por favor, con mayúsculas, para poder diferenciarlas del resto de comentarios. Y también os voy a pedir que... Calo, quítate el sonido porque estás tecleando y te estoy escuchando. Gracias. Y también os voy a pedir que esas preguntas que os vayan surgiendo mientras yo voy hablando, si las podéis apuntar en otro sitio que no sea el chat, y que una vez acabada mi intervención, si esa pregunta no ha encontrado respuesta, la pongáis en el chat, porque así vamos como... optimizando un poquito, ¿no? Porque muchas veces a lo largo de una intervención pues se van dando las respuestas, ¿vale? Bueno, también deciros que es un placer volver a estar con todas vosotras y algún vosotro también he visto por ahí, así que nada, vamos a darle caña a esto. Como comentaba también Nerea, en nuestro primer encuentro, en nuestro primer webinar, hemos hablado del sistema prostitucional, de los actores que conforman el sistema prostitucional, y a mí me gustaría deciros que algunas de las cositas que he estado diciendo en ese primer webinar se van a repetir, o incluso voy a hacer un pequeño resumen al principio por si alguna de vosotras no ha podido estar en la vez anterior, ¿no? Entonces, hemos hablado de que la prostitución no es sinónimo de prostituta, tal y como nos han hecho creer, debido a que siempre ha estado en el foco y en el análisis la mujer, ¿no? Porque las mujeres siempre estamos ahí en la prostitución, los puteros vienen y van, los proxenetas por una puerta entran a la cárcel, por ejemplo, por la otra salen, se van creando nuevos, y después está el Estado, ¿no? Que pone el paraguas para que esto siga siendo
posible, ¿no? Que es una realidad que tenemos ahí. No se nos puede olvidar que del Estado formamos parte nosotras y nosotros, ¿vale? Es que muchas veces parece que se nos olvida. Entonces la sociedad civil tiene mucha responsabilidad en todo esto. No culpa, pero sí responsabilidad, ¿vale? Me gusta hablar de responsabilidad. Las que estáis inscritas en el curso, habéis visto que en cuanto a relato dentro de los campos de concentración exclusivos para mujeres y niñas, que son los prostíbulos, los pisos, las calles, las rotondas, os he puesto multitud de artículos, de testimonios en primera persona de mujeres valientes que dan la cara para enfrentarse a este sistema criminal y al crimen organizado, ¿no? Y me gustaría que tuvierais en cuenta también el valor que tiene que una mujer que ha sobrevivido a este sistema prostitucional dé la cara y cuente todo lo que le ha ocurrido. Hoy voy a intentar no centrarme muchísimo en mi experiencia personal. No es solo una decisión política razonada, sino que también es una decisión emocional. Llevo 2 años haciendo psicoterapia con mi muy querida psicoanalista y doctora en psicología, Carmina Serrano, y la verdad es que cada vez que tengo que hacer una intervención, una charla, yo qué sé, una entrevista, se me activa muchísimo el estrés, ¿no? Y esto antes no me ocurría y yo pensaba que estaba bien, porque no sentía nada, entonces si no sentía nada estaba bien. Pero resulta que no es que estaba bien, sino que estaba absolutamente desconectada de mis emociones, ¿no? Entonces, como estamos trabajando en psicoterapia, la integración de lo que es el cuerpo con el intelecto y las emociones, pues cada vez me cuesta más hablar de mi experiencia personal, aunque siempre política, ¿no? Pero bueno, como en este mundo de lo virtual tenéis cientos de charlas mías, di más de 1000 entrevistas, publiqué en mayo un cómic, Amelia, historia de una lucha, y en septiembre, ahora en este septiembre, o sea, hace 2 meses, publiqué mi libro, La revuelta de las putas, que acaba de salir la segunda reimpresión, en nada, enseguida se agotó, lo cual es una buena noticia, ¿vale? Hoy os voy a leer también algunos fragmentos de mi libro, y son aquellos fragmentos que voy a leer tomando cierta distancia emocional, porque la necesito. Hoy voy a hablar de las mujeres prostituidas. Voy a hablar de ellas porque en la primera sesión hemos hablado de los demás actores del sistema prostitucional, los eternos invisibilizados, los puteros, los proxenetas, que son considerados respetables empresarios de locales de alterne, del sexo, del ocio, de la noche, ¿no? Y también de los estados como fabricantes y exportadores de mercancía, que somos nosotras, las mujeres y las niñas, y también como estados proxenetas, que son importadores y explotadores de esa mercancía, que otra vez más somos nosotras, las mujeres y las niñas. Bueno, yo tuve que hacer un ejercicio sobre cómo llegué a ser la puta de todos y de todas, porque las putas no solo somos de los proxenetas y de los puteros, las putas somos de toda una sociedad que prefiere mirar hacia el otro lado. Por acción u omisión, la sociedad participa activamente en que haya mujeres y niñas convertidas en mercancía para que algunos se enriquezcan, que son los proxenetas, y otros se diviertan. En concepto de ocio y diversión se tortura sistemáticamente a mujeres y niñas en este mundo, ¿no? Bueno, nací en Rumanía, como bien sabéis, y nací en un momento crítico, en un momento político, sociocultural, pues que habría que tener en cuenta, ¿no? Porque muchas veces analizamos o juzgamos a otra persona desde nuestro punto de vista, desde nuestra óptica.
en el libro, en la revuelta de las putas, lo primero que he hecho ha sido poner como en el centro de un momento clave, ¿no? Que fue aquel que cambió la vida a millones de personas en Europa del Este, que fue la caída del comunismo y la entrada salvaje del siempre violento capitalismo. Y en esos, instantes, en esos años que se vivían, ante el miedo, ante el parálisis de la gente de a pie, la realidad era que los casos de niñas secuestradas para ser convertidas en esclavas sexuales por aquel entonces en Turquía estaban a la orden del día, ¿no? Y en el libro también abordo un tema bastante importante para el feminismo y creo que tenemos que seguir generando contenido al respecto, que tiene que ver con la relación entre madres e hijas, hijas de madres en el patriarcado, ¿no? Y bueno, fue un ejercicio bastante duro, fue lo que más me costó escribir, pero a la vez me ayudó también para comprender a mi madre, para colocarme en su situación y para también comprender por qué a mí me trató de una forma y a mi hermana pequeña de otra, ¿no? Y bueno, puedo entenderlo también porque siempre desde pequeña he tenido un carácter muy abierto, muy lanzado, siempre he preguntado muchísimo, o sea, me costaba estar callada y para todo tenía una respuesta y una pregunta, ¿no? Y claro, en esos momentos tan duros, mi madre claramente veía que yo corría peligro por mi forma de ser, ¿no? Así que, bueno, yo fui educada a través de la violencia física y psicológica, que fueron las únicas herramientas que tuvo mi madre para poder cuidar de mí. Y digo así porque ella tampoco recibió otra forma de ser educada y de ser acompañada en esta vida, ¿no? Bueno, si queréis leer más, pues podéis comprar el libro, está también en ebook, o lo podéis solicitar a vuestra biblioteca municipal si no podéis comprarlo, ¿vale? Porque el no tener dinero para comprar un libro no tiene em, que ser un impedimento a la hora de poder leerlo, y para eso está el servicio público y las bibliotecas municipales, ¿no? De ahí que yo no regalo mi trabajo, porque hay muchísimas que me han pedido el PDF gratuito. No puede ser, el trabajo se paga, pero sí tenemos que exigir estos derechos que tienen que ver con lo público, ¿no? Para poder tener acceso todas a ello. Os voy a leer algunos fragmentos y sobre todo para que entendáis cómo se fabrica una puta. Porque las putas se fabrican, no nacemos putas, ¿vale? No sé si alguna vez os habéis parado a pensar sobre ello, pero hay muchísima gente que se piensa que las putas pues están hechas de otra pasta. Mira, que lo eligen, es lo que quieren, ellas son libres, empoderadas, etc, etc, ¿no? Y ya hay muchísimas veces que me dicen que es la pobreza la que empuja a la prostitución a las mujeres, y yo he tenido que reflexionar sobre esto, porque realmente no todas las mujeres pobres acaban en prostitución, pero sí todas las mujeres que acaban en prostitución han sufrido violencia sexual en la infancia, en la adolescencia, en la preadolescencia o en la juventud incluso, ¿no? Entonces sí es la violencia sexual la que fabrica putas a través de la destrucción de la identidad y de la despersonalización y del abandono de la sociedad, ¿no? Es nuestra propia sociedad, es nuestro propio entorno el que nos expulsa de la comunidad, y los seres humanos necesitamos la comunidad para sobrevivir, y nos marginaliza, y es ahí donde en ese espacio, ¿no? En ese submundo que existe, porque existen como dos mundos, ¿no? Este mundo que nos manejamos con unos códigos, y luego hay un submundo donde están los proxenetas, los traficantes, los ladrones y las putas. O sea, ya veis ahí el desequilibrio de poder que hay. Y tiene que ver también con una doble moral, ¿no? Eso que nos siguen dividiendo entre las buenas mujeres y las malas mujeres, las que sirven para casarse y servir de manera privada a los hombres dándoles criaturas y cuidando de todo, y luego están las que tienen que servir sexualmente a todos los hombres, las mujeres públicas, ¿vale?
Como os decía, os voy a leer de mi libro una parte que tiene que ver con mi primera experiencia sexual y también con lo que le siguió a esa primera experiencia sexual. En mi casa, el tema del sexo, de la sexualidad, no del sexo, el tema de la sexualidad era tabú como muchos otros temas, ¿no? Y eso sí repercute y por eso de ahí la importancia de recibir una educación sexoafectiva en valores feministas, por supuesto, pero sin esa prohibición o sin que sea tabú. Y digo esto porque aunque hoy en día el sexo y la sexualidad patriarcal, neoliberal, está en boca de todo el mundo, está por todas partes, constantemente nos bombardean, ¿no? con lo que es el sexo es bueno, el sexo es vida, desestrésate, etc., etc., sigue siendo tabú, porque si antes todo era pecado y no podíamos hablar de ello, hoy todo vale y por ello no hablamos de ello también, ¿vale? Entonces sigue siendo un tema tabú y tenemos que romper todo esto. Bueno, allá voy. Es el día después de la última paliza de mi madre. No me habla. Nadie habla porque hablar es despertar su furia otra vez. Mi pobre hermana está en shock. A ella nunca le pega ni la insulta, pero la daña igual o más que a mí porque la violencia indirecta destruye a quien ama y no puede hacer nada por proteger a su amada. Dormimos juntas desde siempre y yo le cuento de noche los cuentos que leo de día. Soy una lectora muy apasionada, como mi padre. Él también tiene la mesilla de noche llena de libros. Vamos juntos a la biblioteca municipal a cogerlos en préstamo y a devolverlos. Es nuestro ritual y nuestro momento íntimo. Es una vía de escape del horror en el que vivo. Serían los últimos libros que leería en muchos años, aunque en ese momento lo desconocía. Lo desconocía todo. Con el cuerpo dolorido y lleno de moratones, desde el cuello hasta los tobillos, me visto. Le doy un beso a mi hermana, le susurro que la quiero, me susurra que ella también, cojo la mochila y me voy al cole. Hasta ahora he sido una muy buena estudiante, sacaba matrícula de honor y se me daban muy bien las matemáticas y la informática. Hasta participaba en las olimpiadas. Soñaba con ser profesora o médica para enseñar o curar. En el corto camino hacia el colegio me topo con un chico que vive a 2 bloques de mí. Tiene 17 años, es guapo y alguna vez nos hemos saludado al cruzarnos en el trayecto. El único que hacía yo cuando iba sola. Ese día me paro delante de él y le pregunto cómo está. Me dice que bien, que va a comprar el pan porque sus padres se han ido al pueblo por un par de días. Inmediatamente se me enciende la bombilla y le digo impasible: vamos a follar. Se queda de piedra y me dice que sí. Le digo que hay que usar preservativo. Lo había leído en la revista. El chico no compra pan, sino 2 preservativos. Subimos a su casa. Yo no sé qué es follar. Solo sé que está prohibido y que a mi madre la puede matar. Así que la voy a hacer. La voy a matar. Bajamos las persianas hasta que la oscuridad es casi absoluta. Por la puerta entreabierta entra un poco de luz. Torpes los dos, no sabemos qué hacer. Le digo que se tiene que poner el preservativo. Se va al baño con los pantalones puestos. Vuelve del baño con los pantalones puestos, empalmado y con el preservativo puesto. Intenta acariciarme, pero como me duele todo, le digo que no. Me desnudo. Me desnudo como he aprendido a hacer para que mi madre me pegue con el cinturón. Me desnudo como he aprendido a hacerlo para jugar a un juego secreto con mi tío. ¿Por qué todo el mundo me desnuda para avergonzarme? Con golpes o caricias, avergonzarme. Hace años de aquello, pero aún recuerdo su cuerpo sobre el mío y nuestra piel pegada, a veces con una especie de líquido gelatinoso. Yo lo quería porque me hacía caso y jugaba conmigo siempre. Un día cambió de juego. Después de unas semanas y unas cuantas veces dejó de mirarme a los ojos. Me abandonó, sin una palabra. No sabía que había hecho mal, pero sabía que algo había hecho mal. Esa sensación de vértigo, miedo, asco y abandono. De no avergonzarme tanto ese juego, le pediría que nunca me abandonase, que jugaré con él a lo que él quiera. Su mirada ya no se posaba sobre mí. Ahora me desnudo otra vez.
Lo hago sola, lo hago sin sentir ya nada. Cuanto antes me desnude, antes acabará. Me tumbo en la cama boca arriba. El chico se tumba sobre mí. Está temblando. Yo no. Yo pienso en matar a mi madre. Con esto la voy a matar. Estoy satisfecha. Me sorprende sobremanera que intente encajar su pene dentro de mí. Yo pensaba que follar era frotar el pene entre las piernas de las chicas. Literal. No meterlo dentro. No digo nada porque nada sé. Él tampoco parece que sabe mucho, pero al menos sabe algo más que yo. Siento un poco de dolor, nada comparado con el dolor de los golpes. El chico me dice que ya está. Y yo pienso que vaya puta mierda de cosas eso de follar. ¿Para eso tanto misterio e histeria? Pues vaya, no volveré a follar en la vida, pensé. Empiezo a vestirme y el chico levanta la persiana. Me ve llena de moratones y casi se desmaya. ¿Qué te ha pasado?, me pregunta asustado. Nada, le digo pasiva. Acabo de vestirme y sin ninguna emoción salgo por la puerta mientras digo adiós. Me arrepiento de haberlo hecho. Esto no era así en mis sueños, ni en los recuerdos de la infancia cuando mi tío se frotaba contra mi cuerpo, los dos desnudos bajo las mantas en la cama de mi madre, y me decía que era su preferida y que era nuestro juego secreto. Estoy tan confundida. Pero una cosa sé, mi madre no volverá a tener el control sobre mí, pase lo que pase. Abandono el nido y me lanzo al mundo. Ese mundo del que nada sabía ni nada querían contarme. Yo averiguaré lo que hay. Y me enseñaron que el mundo es un lugar cruel y violento. A los 2 días de mi primer polvo, 5 chicos me meten en un portal y me violan, juntos y por separado. No me defiendo porque no sé qué hacer. No lloro, no grito, no me opongo, no intento escapar. Sé muy bien que intentar hacerlo sería peor. Mi cuerpo se congela y hasta puedo escuchar latir mi corazón más despacio que nunca entre el zumbido que me aísla de las risas y los insultos de los violadores. Me preguntan varias veces si me gusta follar y me llaman puta. No veo nada, estoy ciega, sorda y muda. Y no siento nada. Sí siento que estoy entrando en un túnel sin salida o cayendo en un pozo sin fondo. No quiero morir, solo quiero saber qué hay en este mundo que no me explican ni me dejan conocer. Algo bueno debe de tener para que me lo quieran ocultar, lo sé. En el fondo algún tesoro debe de haber y lo encontraré. Bueno, pues digamos que aun cuando yo no tenía conciencia de lo que representaba culturalmente tener relaciones sexuales, de cómo iba a afectar eso en mi vida y de poder entender el miedo que tenía mi madre a que yo tuviera relaciones sexuales, porque ella sí era consciente de lo que eso suponía para una niña y una mujer, ¿no? En una sociedad profundamente patriarcal. Pues bueno, lo descubrí a la fuerza. Y después de todo esto empezó, digamos, la caída en picado porque, como os comentaba antes, fue el propio entorno el que no solo que les dio como más, o sea, les dio más importancia a aquellos que me llamaron puta y me violaron e hicieron suya esa palabra, porque yo iba por la calle y a mí me daban patadas, me escupían, me pegaban incluso y me llamaban puta constantemente, ¿no? Así abandoné los estudios porque no podía concentrarme. Bueno, ahora lo puedo llamar, se llama trauma, se llama estrés postraumático, tiene nombre. En aquel entonces no, yo no entendía absolutamente nada. Y también las violaciones se convirtieron en sistemáticas porque yo ya no podía defenderme. Ya veis que tampoco pude defenderme aquella primera vez. Pero a través de la terapia he descubierto algo que se nos oculta a las mujeres, ¿vale? Y que es muy importante para todas nosotras y sobre todo cómo analizamos esto que llaman consentimiento de las mujeres, ¿no? Bien, mi querida psicóloga Carmina Serrano me explicó que los seres humanos tenemos 3 formas de enfrentarnos al peligro para preservar la vida, ¿vale? Y yo llegué a una conclusión que os voy a explicar ahora.
Pero esas tres formas de responder que tiene que ver con el cerebro reptiliano, con lo básico, con nuestra conexión con lo animal, ¿no? Más allá, o sea, muy al fondo de lo que es lo intelectual y del pensamiento intelectual. Ante el peligro, si el cerebro en un milisegundo piensa que tiene posibilidades de ganar si se enfrenta a esa situación, pues vamos a pelear, va a haber una descarga de adrenalina, de hormonas, ¿no? Que se nos va a activar todo el cuerpo y vamos a pelear. Si el cerebro valora que no estamos en condiciones de ganar, nos va a dar la orden de huir. Pero si no podemos ni luchar ni huir, nos vamos a someter para sobrevivir, es decir, como resistencia, ¿no? Como verbo, porque resistir es verbo. ¿Qué ocurre? Ocurre que en este mundo patriarcal, androcentrista, solo se consideran métodos de respuesta ante el peligro, luchar o huir. Y ojo, porque si huyes no eres lo suficientemente hombre, eres un marica, un planchabragas, una nena. Y a las mujeres no se nos deja otro lugar que aquel lugar donde nos tenemos que someter para sobrevivir. Y lo más perverso de todo esto es que sometimiento y consentimiento se han convertido en sinónimos. Y esto es lo más perverso de todo. Entonces, a mí me costó muchísimos años después de salir del sistema prostitucional, después de salir físicamente del sistema prostitucional, porque siempre lo digo, ¿no? Yo he salido físicamente del sistema prostitucional hace 14 años, porque psicológicamente sigo saliendo todos los días de la prostitución y tampoco sé si va a llegar el día en el que pueda decir, ya está, ya he salido del todo, ¿no? Porque sí, una parte muy importante de mí y de mi vida se ha quedado ahí, lo cual tampoco está del todo mal, porque así, con esta vida que tengo ahora, puedo conectar, ¿no? con esa historia y con la historia de vida de millones de mujeres que hoy en día viven el mismo infierno que yo y millones de mujeres hemos sobrevivido, ¿no? Entonces, sí he salido físicamente y sigo saliendo psicológicamente, y a la vez, mientras salgo psicológicamente, sigo saliendo físicamente también, ¿no? Y esto tiene que ver con este proceso de psicoterapia que estoy viviendo, de cómo el miedo, el dolor, el sufrimiento se queda en el cuerpo físico, ¿no? Y esto tiene que ver con trabajar el trauma o los traumas. Normalmente estaríamos hablando de trauma complejo, ¿no? Cuando hablamos de mujeres que hemos sobrevivido al sistema prostitucional. Me costó muchísimo identificarme como víctima, primero, porque a las mujeres nos cuesta mucho identificarnos como víctimas, porque ser mujer víctima de violencia machista tiene una carga negativa, ¿no? Podría parecer que somos víctimas culpables de algo o que somos merecedoras, nos la hemos buscado, o también que somos unos seres inertes, inútiles, que no somos capaces de salir de una situación de violencia, ¿no? Esto no es solo aplicable a las mujeres en prostitución, sino a todas las mujeres en general, ¿no? ¿Qué ocurre? Que es muy importante que seamos capaces de identificarnos, de autoidentificarnos y de identificar a las víctimas, pero en el sentido más puro de la palabra, en el sentido jurídico de la palabra, porque en el sentido jurídico ser víctima significa que un ser inocente está sufriendo la vulneración de sus derechos y que por lo tanto hay un agresor que tiene que pagar por ello, y en este caso hablaríamos también de que hay un Estado que tiene que garantizar la prevención, la protección y la reparación de las víctimas, porque si no hay víctimas, no hay agresores, si no hay ni víctimas ni agresores, el Estado no tiene nada que reparar, nada que proteger, nada que prevenir, ¿no? Y se queda todo como en casos aislados. Si bien me ha costado mucho identificarme como víctima, cuando comprendí
que no soy ni culpable, ni esto tuvo que ver con descubrir el feminismo, ¿no? Y la teoría feminista y el movimiento feminista, donde me sentía acompañada y donde empecé a formar parte de algo mucho más grande, y eso es muy importante para los seres humanos también. Y sobre todo lo que tuve que romper era esa idea de que las víctimas son unos seres inertes que no hacemos nada, ¿no? Y yo no me identificaba con eso como la mayoría de las mujeres en situaciones de violencia, y me voy a centrar ahora mismo en el caso de la prostitución, no nos identificamos con eso, porque para sobrevivir en esos campos de concentración exclusivos para mujeres y niñas, constantemente tenemos un papel activo de resistencia, ojo, ¿vale? Porque esto es muy importante, ¿no? Desarrollamos unas herramientas muy potentes para sobrevivir, es decir, hace falta muchísima inteligencia para poder sobrevivir ahí, y de ahí el problema que tenemos con que se nos mire con paternalismo, se nos intente dar lecciones de vida de nada, es lo que peor llevamos, ¿no? Cuando se nos mira como a unas estúpidas, inútiles, que no sabemos lo que es la vida, ¿no? En ese sentido, creo que tiene mucho que ver con lo que he planteado en el libro La Revuelta de las Putas, pero en cuanto a concepto, ¿no? Y esto lo vamos a tratar en el siguiente webinar, en el siguiente encuentro que vayamos a tener, ¿vale? Pero así como me costó identificarme como víctima, os comentaba, me costó aún más identificarme como víctima de trata. Y este es algo o sea, os pido por favor que me prestéis mucha atención, porque aunque muchas veces creamos que sabemos lo que es la trata, puede que no tengamos el suficiente conocimiento para desmontar todo esto. ¿Por qué? Porque nos han transmitido una idea absolutamente tergiversada de lo que es la trata, que nos quieren hacer pensar que hay una prostitución mala y una prostitución buena. Después de este discurso que se da absolutamente por todas partes, desde redes sociales, medios de comunicación, o sea, sufrimos un bombardeo constante con este tema. Y yo me identifiqué como víctima de trata el día en el que leí la definición del protocolo de Palermo. Entonces, como yo me sentía culpable porque había dicho que sí, que quería venir a los 17 años y medio, que quería venir a España a solucionar mi vida en un par de años, que era lo que me habían prometido, ¿no? Y me habían dicho que no sea tonta porque bueno, era muy guapa y tenía poder sobre los hombres y que tenía que manejar ese poder para manejar a los hombres y sacarles el dinero, tener el poder sobre ello. No os podéis ni imaginar el daño que llega a hacer ese discurso en mujeres traumatizadas sexualmente. O sea, y sobre ello también he escrito o sea, he escrito, pero os voy a leer después un cachito sobre qué es lo último que necesitamos las mujeres que hemos sobrevivido a la violencia sexual, ¿no? Pero bueno, como había dicho que sí, sin tener capacidad de analizar no solo que aquello que me estaban contando no era verdad, porque me ocultaron las repercusiones que iba a tener eso sobre mi salud, tanto física como psicológica, como emocional. También me ocultaron cómo durante el tiempo que estuve en el sistema prostitucional, en esos 5 años, desde los 18 hasta los 23, había todo un mecanismo a través del cual se nos despojaba a las mujeres no solo de nuestra humanidad, sino también del dinero que supuestamente ganábamos. Pero también tiene que ver con cómo la propia sociedad, cuando escucha que una mujer sabía que iba a la prostitución, pues es como que se desentiende, es como, ah, bueno, si sabías, pues te mereces todo lo malo que te pase, por puta, ¿quién te manda a meterte ahí, no? Entonces, claro, hace falta muchos argumentos para defenderte de esa acusación, y en ese sentido yo siempre he ido pisando fuerte y diciendo que había estado en prostitución, pero no con orgullo, no en plan estoy aquí, soy la más de poder. Nunca he defendido la prostitución como un trabajo, aun cuando no tenía argumentos ni en
ni a favor ni en contra, porque una cosa os puedo jurar y es que la aplastante mayoría de mujeres en prostitución desconocen absolutamente que siquiera que hay un debate sobre la prostitución o de modelos teóricos o de políticas que se quieran implementar, porque se les ha hecho creer que eso tiene que ver con ellas y con su sí dado en situación de absoluta vulnerabilidad. Entonces, cuando leí la definición del protocolo de Palermo que define la trata de personas con fines de explotación sexual, en este caso nos vamos a centrar en ello, no porque no nos importe la trata con fines de explotación laboral, no porque no nos importe la trata con fin de vender órganos, no de traficar con órganos, o la mendicidad, o un largo etcétera. Por supuesto que nos importa eso, pero resulta que la trata con fines de explotación sexual tiene un componente de género que es, o sea, es arrollador, porque un 80% de la trata a nivel mundial es con fines de explotación sexual, y aparte dentro de esta explotación con fines de explotación sexual, de trata con fines de explotación sexual, estaríamos hablando de que hay un 80% de mujeres. El 20% restante no es que sean hombres, sino que son niñas, niños y personas transexuales, ¿vale? Entonces, la trata con fines de explotación sexual es definida como aquel proceso de captación, transporte, traslado o acogida a través de unos métodos que sí pueden ser violentos, como puede ser el rapto, el secuestro, pero también, y lo más utilizado en los últimos años, son los métodos más finos, la violencia más invisible y más efectiva, ¿no? Porque cuando no se ve es más difícil de identificar, tanto como por parte de la víctima como por parte del entorno, que puede ser el abuso de una situación de vulnerabilidad, o el engaño. Y en el engaño no solo entra, porque parece ser que o eres la víctima perfecta o no eres víctima, ¿vale? Si te han engañado porque te han dicho que vas a venir a fregar platos y te meten en un puticlub, es considerado un engaño, ¿vale? Y pobrecitas ellas, porque son unas tontitas que no se enteran de nada, ¿no? Pobrecitas, no como yo, que soy muy lista, muy empoderada, que me daría cuenta enseguida si tengo delante un maltratador. Píese la ironía, por favor, que hay gente que no pilla la ironía y luego hay problemas. Pero también tiene que ver con, o sea, con abusar de esa situación, porque si bien me preguntan a mí, y cuando te dijeron que en un par de años ibas a solucionar tu vida, ¿te lo creíste? Y yo digo, sí, claro que me lo creí, pero no solo eso, sino que estoy absolutamente convencida de que cualquiera se lo creería, pero en esa situación, ¿vale? No en cada una en su mundo, no, imagínate vivir o sea, marginalizada, violentada y sin ningún tipo de esperanza o sueño, que es eso lo que aprovechan los proxenetas, ¿no? O sea, aprovechan nuestras ilusiones y nuestras ganas de vivir, porque es que hay algo que nos mueve a los seres humanos y es el deseo de salir adelante. Y pareciera que las mujeres que acabamos en prostitución somos culpables de elegir la vida, aun cuando la vida sea una mierda, ¿vale? Y no es eso. Después de ser captada y después de llegar a esos prostíbulos, a esos campos de concentración, en donde habría que hablar muy claro, ¿no? Y no solo lo hablo yo, es que hay muchísimas mujeres supervivientes, activistas, que ponen en riesgo su vida, ¿vale? Pero o sea, con mayúsculas, para hacernos ver qué es lo que realmente se da en la prostitución. Y aún así, la primera respuesta que hay es como, ya, ¿y las que quieren? Mire usted, yo también quería, pero en esa situación en la que estaba. Pero eso no tiene que ver con querer ser violentada y agredida, despersonalizada, y mucho menos se puede legislar en base a lo que una en un momento de absoluta vulnerabilidad pueda necesitar, ¿vale? No podemos tomar decisiones políticas en base a lo que personas a nivel individual necesitan para sobrevivir, si esas decisiones políticas alimentan la desigualdad de clase y de sexo, y también la injusticia social.
Si por un momento os pudierais imaginar cómo sería vuestra vida a miles de kilómetros de vuestra casa, solas, absolutamente solas, teniendo que ser para el otro, pero más allá de lo que entendemos las feministas que se nos ha educado a las mujeres, ¿no? Sino que constantemente hacer un papel, porque ni siquiera podemos ser como nosotras somos, tenemos que esa feminidad, ese estereotipo de la mujer fina, delicada, que habla bajito, porque el sexo duro no es tan duro, porque resulta que a mí siempre me decían que mi tono de voz pues les cortaba a los puteros, ¿no? Porque, claro, sus erecciones son tan frágiles que si les hablas normal, pues se les baja, ¿vale? Teníamos que hacer así como el papel no sé, un poco tontitas, muy mielosas y así. Bueno, las rumanas tenemos fama de ser bastante bordes y brutas, entonces a mí me costaba muchísimo entrar en ese papel, pero no solo eso, sino que además tienes que vestir como ellos quieren, tienes que hacer cola para absolutamente todo, tienes que exponerte y soportar que te hablen como en ningún sitio que no sea la prostitución está permitido y tolerado socialmente hoy en día, ¿vale? En cualquier otro sitio que no sea la prostitución sería considerado pues, acoso sexual, violencia verbal y psicológica. Pues bueno, ese es el trabajo que nos quieren vender como empoderante, ¿no? Y que además, mientras hacemos cola, mientras se nos deja comer y dormir cuando les da la gana, ¿no? Tenemos que dormir en esas mismas habitaciones, hacinadas muchas veces, en donde durante horas la repetición de la penetración se convierte en un acto de tortura. Y que mientras nos penetran por boca, vagina y ano hombres a los que no deseamos sexualmente, pues no solo eso, sino que además nos manosean, nos babean, nos sudan encima, gota a gota. Y yo siempre pregunto lo mismo. Tú, que me estás escuchando ahora mismo, ¿cuántos años aguantarías en un trabajo así? ¿Cuántos años te gustaría que tu hija aguantara en un trabajo así? Es decir, dejemos de frivolizar con lo que es la tortura absoluta y la crueldad hacia las mujeres y las niñas. Os he hablado antes de la trata para que entendáis que la trata no es un fin en sí misma, no es eso que nos quieren hacer creer, ¿no? Que hay una prostitución mala, que es la trata, porque es la que no es consentida. Es absolutamente irrelevante si hay consentimiento o no hay consentimiento. ¿Por qué? Porque la trata es ese mecanismo a través del cual se llega al fin, y el fin, su propio nombre lo dice, es la explotación sexual, trata con fines de explotación sexual. Entonces, con solo que haya intención de captar, acoger, trasladar a una mujer o a una niña, en este caso estaríamos hablando de mujeres y niñas concretamente, ya estaríamos hablando de trata con fines de explotación sexual. Si se llega a dar la explotación sexual, estaríamos hablando de dos delitos: trata con fines de explotación sexual y la propia explotación sexual. Y esto es muy importante que lo entendamos, ¿vale? La trata abastece la demanda y no se puede separar de la propia explotación sexual, ¿vale? Luego, si os queda algo que no lo habéis entendido bien o no lo veis del todo claro, pero sí es importante porque hay muchísimo cacao mental con todo esto. El consentimiento es absolutamente irrelevante cuando estamos hablando de explotación sexual, porque ese consentimiento es que nos hacen creer que es de una mujer a un putero. No, estamos hablando del consentimiento que damos a los proxenetas para que nos exploten sexualmente. Es decir, ¿en qué cabeza entra eso? Es decir, no podemos dejar sobre las espaldas de las víctimas la responsabilidad del crimen organizado y eximir de esta forma a los criminales, ¿vale? Bueno, os voy a leer otro cachito de esto.
que os comentaba antes, ¿no? De qué era lo último que necesitábamos las mujeres que hemos sufrido violencia sexual en la infancia, en la adolescencia, que somos cada vez más. ¿Por qué? Porque ahora mismo la pornografía entra en nuestras casas a partir de los 8 años, nuestros niños consumen pornografía, lo afirman en una investigación de la Universidad de Islas Baleares, ¿no? Y tenemos un grave problema porque estamos permitiendo que se fabriquen no solo putas, sino también agresores sexuales, puteros, porque este sistema criminal necesita también puteros, ¿no? Para que la rueda siga girando. Bueno, voy allá. Lo último que necesitamos las víctimas de violencia sexual es un mercado de la explotación sexual. Aún así, hay quien se empeña en legitimarlo y consolidarlo en nombre de la libertad de quienes hemos sufrido el robo de la identidad y de la integridad moral y física. Tras ese atentado y sin reparación del daño causado, es perverso y profundamente dañino hablar del consentimiento de las colonizadas y no del proceso sistemático de colonización del cuerpo y la mente de las mujeres con el fin de explotar el único bien que el mercado considera valioso, el cuerpo. Ni al patriarcado ni al capitalismo le interesa nuestro valor como seres humanos íntegros, capaces de crear pensamiento, sentimientos y valores. Somos humanas convertidas en cuerpos, cuerpos para procrear, para penetrar, cuerpos desconectados de la vida propia, cuerpos al servicio de los demás, vidas destruidas. Lo último que quedaba por poner en el mercado, que ya está en el mercado, era el cuerpo. Y ahora mismo estaríamos hablando de la explotación sexual y reproductiva. La explotación sexual a través de la pornografía, que no es más que prostitución grabada y que además es el mensaje que les llega a nuestras adolescentes. La mayoría de vosotras seguramente tengáis, aunque no sean hijas, pero sí sobrinas o conocidas que son adolescentes, preguntarlas a quién siguen en Instagram, cuáles son sus referentes, porque la pobreza no tiene que ver solo con la feminización de la pobreza, sino también tiene que ver con la falta de referentes, ¿vale? Y cuando digo falta de referentes me refiero a realmente referentes que nos garanticen a las mujeres vivir una vida en paz, una vida libre de violencia, ¿no? Y si ahora mismo les estamos diciendo a nuestras adolescentes, no nosotras, porque la educación no solo recae en la familia, sería bastante sencillo, más o menos relativamente, si fuera solo la madre y el padre el que educa. No, educa absolutamente todo el entorno. Y ahora con lo que me encuentro en los institutos es que, vale, la prostitución pueden entender que es dañina, que hace daño, pero subir contenido pornográfico a plataformas como OnlyFans, por ejemplo, lo ven totalmente inocuo, porque piensan que, bueno, que lo eligen, que lo quieren, que no hay nada malo, y sí tiene que ver con esa necesidad, lo dije la otra vez, de ser, que tenemos los seres humanos de ser vistos, de ser reconocidos, ¿no? De la importancia que tiene que las mujeres y las niñas podamos ser vistas más allá o totalmente al margen de lo que se nos ha visto hasta ahora y cada vez con más fuerzas como objetos sexuales o en relación a el deseo sexual que somos capaces de despertar en un hombre siempre que seamos consideradas instrumentos para eyacular, cueste lo que cueste, ¿vale? Hay una subparte en este libro mío, porque mi editora me dijo que escribiera por capítulos. Y yo le dije, no puedo escribir mi libro por capítulos porque en mi vida la entiendo en 3 partes. Entonces hay 3 partes, una que tiene que ver con antes de pisar el primer prostíbulo, durante mi paso por el sistema prostitucional y después. Y cada parte tiene subpartes, ¿no? Y una de las subpartes se llama Consecuencias de la prostitución para la salud física y psicológica de las mujeres. Y así como os comentaba antes, que me costó muchísimo escribir la primera parte porque tenía que
O sea, toda esa memoria fragmentada que el trauma me dejó, que o sea, no había era como que había vivido 7 vidas en una, no tenía un relato de mi vida sin ese intento de renegar de ello, ¿no? Porque lo más duro es aceptar y asumir un cuerpo al que has querido cambiar, has querido renegar porque quieres un cuerpo nuevo, una vida nueva, unos recuerdos nuevos y pasar de todo. Bueno, y el gran reto es integrar todo aquello y vivir con ello, ¿no? De la mejor forma, de la mejor y la más fácil forma posible, asumiendo las luces y las sombras. Y sí, y cuesta, pero es lo que realmente nos puede devolver la vida, ¿no? Y digo devolver la vida porque realmente he llegado a ser consciente ahora mismo de que durante muchísimos años he vivido sin vida, he estado muerta en vida, porque ¿qué es la vida sin poder sentir emociones? ¿Qué es la vida sin sentir olores o sabores que estoy descubriendo ahora mismo? ¿Vale? Estoy descubriendo todo esto bonito, pero también estoy descubriendo el terror y el miedo con el que puedo conectar ahora mismo, que he tenido que desconectar, incluso negar mi propia vulnerabilidad, ¿no? Y ser humana duele tanto como cuando me convirtieron en una cosa, en un objeto, ¿no? Porque además ser consciente de esa vulnerabilidad y conectar con ese momento en mi vida cuando era humana y me hicieron mucho daño para convertirme en una cosa, pues es todo un proceso que entiendo que debería respetar yo primeramente, ¿vale? Porque soy yo la que tiene que poner límites y por eso he escrito el libro y he escrito el cómic para dejar como esta herencia y ahora ocuparme de estudiar y de seguir creciendo para seguir aportando la causa desde otro lugar porque es absolutamente insoportable seguir siendo la ex prostituta, la puta, la superviviente, la que da su testimonio, la violada, o sea, estoy hasta el coño directamente con todo esto y quiero salir de ello porque no me deja avanzar, ¿vale? Bueno, una subparte de estas 3 partes, como os comentaba, habla de la salud física y psicológica y me costó muchísimo también escribir. Y como no sabía cómo ponerlo sobre papel, pues empecé contando aquello que me estaba pasando, que no podía escribir, ¿vale? Y digo así, llevo días dándole vueltas al tema de este capítulo y cada vez que pienso en ello y quiero ponerme a escribir, la mente se me queda en blanco y el cuerpo se me tensa. Estos días he dormido muy mal y han vuelto las pesadillas. Casi todas podían resumirse en una, muy recurrente. Estoy buscando desesperadamente afecto en otras personas y un hogar. Y cada vez que creo que me acerco a algo que se le asemeja, aparecen distintos personajes, hombres y mujeres, que no solo me impiden avanzar, sino que me obligan a pelear para defenderme. No cedo con facilidad, lucho cada partida porque el corazón me dice que aquello que intento alcanzar y está tan cerca merece la pena. Y pierdo siempre, porque la fuerza del enemigo siempre es más y más brutal. Me retiro sin dar la espalda al demonio, no por dejar de verlo, sino por fijarme un poco más en lo que tiene detrás. Mi hogar y gente dispuesta a mostrarme afecto y reconocimiento. Volveré, me digo a mí misma, y de pronto me encuentro en un callejón sin fin, oscuro, mojado y frío. Me duele todo, siento mucho frío y tristeza, siento el peligro cerca. No lo veo porque está oscuro, pero lo siento. Y en la noche de mis sueños hay hombres que se me echan encima, rompen mi ropa y me desnudan. Y miles de manos me tocan, me invaden, me agreden. Me despierto de la pesadilla llorando y gritando, sentada en la cama y con el cuerpo agarrotado. Por suerte, hay una pequeña luz que me vela y me ayuda a volver al presente. Es un truco que pongo en práctica desde hace muchos años. No evita mis pesadillas, pero sí me ayuda a conectar antes con la realidad cuando me despierto, porque despertar en la oscuridad alarga mi pesadilla al no poder distinguir dónde estoy y cuándo es. Y tengo ataques de pánico. La lucecita que vela mis sueños es una lámpara infantil. Al lado siempre hay un pequeño búho de madera que me regaló mi hermana hace muchos años.
Vaya donde vaya, me llevo estas dos cosas. Me ayudan a reconectar con la vida en presente. Y es así como empiezo a hablar. Y fijaros cómo en este sueño o esa pesadilla, ¿no? Se refleja toda la humanidad, ¿no? Todo aquello que anhelamos los seres humanos, todo aquello que necesitamos para sobrevivir, ¿no? Y cómo se entremezclan distintas experiencias, sobre todo las más violentas y esas ganas de salir adelante. Y esto me gustaría que quedara claro, porque sí tenemos que luchar contra el estigma de las mujeres prostituidas, pero luchar contra el estigma de las mujeres prostituidas no significa darles un carné de puta, no significa cobrarles impuestos por estar esclavizadas sexualmente, sino significa ser capaces de ver en ellas y en nosotras la valentía, la fortaleza, la generosidad y también o sea, todo lo que se nos, o sea, se nos remueve y nos devuelve a esta, perdón, es que le está sonando el móvil a mi marido y me está desconcertando aquí, menos mal que me he puesto los agujeros, voy a salir ahí a liar la parda, ya veréis. No habrá sangre, que es muy lindo Miguel Ángel. Bien, yo tengo aquí, bueno, me quedan así como 10 minutitos para hablar de, o sea, para ponerlo un poco o sea, para acabar con esta, perdón, para acabar con esta intervención. Y sí, la anterior vez hablamos un poquito porque salió en el debate el tema del modelo abolicionista. A mí me habría gustado dejarlo hasta el final, es decir, en la tercera sesión, pero bueno, como hay gente que ha estado en el primero, no va a estar en este, ha estado en este y no ha estado en el primero, no va a estar en el tercero, bueno, pues repasaré otra vez los modelos teóricos. ¿Qué podemos hacer con todo esto? ¿Qué debemos hacer? Porque sí debemos hacer algo ante esta realidad tan macabra, diría yo, ¿no? Pues tenemos tres modelos teóricos o sea, perdón, un momento. Bueno, ya está. Modelos teóricos, muy bien. A ver, tenemos el modelo prohibicionista que siempre y a lo largo de la historia ha ido de la mano con el modelo regulacionista, es decir, cuando nos hablan de regular la prostitución, como que han descubierto la rueda, no nos están contando absolutamente nada nuevo. La prostitución ha estado prohibida o regulada según intereses, siendo muchas veces la propia Iglesia la que la reconocía como un mal menor, porque el mal mayor era que las buenas mujeres sufrieran agresiones sexuales para que luego no pudieran valer para el matrimonio, ¿no? Este modelo, el modelo prohibicionista, es un modelo conservador, moralista, que lo único que pretende es que no se vea la prostitución, ¿vale? Supuestamente en este modelo teórico se persiguen todos los actores del sistema prostitucional. Esto en la teoría, porque en la práctica son las mujeres las que acaban perseguidas, multadas, castigadas e incluso violadas por los propios policías, ¿no? Y este modelo está implementado ahora mismo especialmente en países de Europa del Este, ¿vale? En Rumanía está el modelo prohibicionista. Después tenemos el modelo regulacionista o reglamentarista o pro derechos o pro sex, como os contaba la vez anterior también, y tiene todos estos nombres porque cuando conseguimos desmontar todo lo que hay detrás, lo llaman de otra forma para que parezca una cosa nueva y para seguir manteniendo un falso debate, ¿vale? Lo más preocupante es que dentro de este modelo que supuestamente exige derechos para las mujeres, ¿vale? Derechos laborales para las trabajadoras sexuales, dicen,
Y este modelo que está implementado en distintos países, aquí en Europa estaríamos hablando de Países Bajos, de Alemania, ¿no? Que se ha demostrado que no solo que no ha mejorado la situación de las mujeres, sino que ha empeorado bastante. Los únicos beneficiados son los proxenetas, que se han convertido en respetables empresarios de la noche, y que la demanda no solo que ha ido en aumento, sino que los puteros piden cada vez prácticas más violentas, más degradantes y más dañinas hacia las mujeres, que por supuesto en estos prostíbulos de Alemania, de Países Bajos, en las vitrinas del barrio rojo de Ámsterdam, no está lleno de alemanas, de suecas, de noruegas. Qué curioso que elijamos este trabajo las mujeres más empobrecidas y vulneradas de este planeta, ¿no? Muy llamativo. Pero más llamativa aún, si cabe, es que dentro de este modelo teórico hay dos posturas. Está la postura neoliberal, que dice que no, que es un trabajo como otro cualquiera, que es una actividad económica más, y como representante de ello sería el discurso de, por ejemplo, el Partido Ciudadanos, que bueno, que se ha evaporado, pero son los, digamos, los que han defendido este discurso, ¿no? Y como anécdota siempre cuento lo mismo, y es que, por ejemplo, Inés Arrimadas, que hace unos años, 2 o 3, estaba en campaña electoral y tenía que hacer un viaje a Países Bajos. Entonces Tony Alba le puso un tuit y le dijo por otras cosas que tenía que ver con el independentismo o lo que fuera, pero le dijo que qué bien que se va a Países Bajos, porque así se podrá poner en una vitrina en tanga y tacones, eso sí, con todos los derechos garantizados. A lo cual Inés Arrimadas contestó que era un insulto machista y asqueroso. Entonces sí lo es así, pero a ella no tendría por qué parecerle un insulto machista y asqueroso, porque en campaña electoral sabemos que nuestros representantes políticos pues se van a las panaderías y se ponen la bata y el gorro del panadero, en las pescaderías, las botas, ¿no? Van ahí haciendo su campaña electoral. Pues ¿qué más le da a la señora Inés Arrimadas ponerse en un escaparate en tanga y tacones si es un trabajo como cualquier otro? Ya vemos que solo la insinuación de que se ponga en una vitrina en tanga y tacones le resulta totalmente inaceptable. Entonces, cuando ella dice que es un trabajo, que es una actividad económica, sí lo pensará, pero es un trabajo, una actividad económica para las putas, no para una señora respetable como ella, ¿vale? Entonces, veis cómo sigue esa doble moral, aún con un traje moderno o posmoderno, estaríamos hablando ahora mismo, ¿vale? Bueno, pues este discurso se da la mano con una postura progresista que hay dentro de este modelo regulacionista, que habla de la libertad sexual de las mujeres, la libertad sexual de las mujeres de vender su cuerpo. Así de bonito suena esto. Y si tenemos una herencia en la izquierda, una herencia machista que queda patente, ¿no? Hay muchísimas pensadoras, las que nos han iluminado y nos han hecho ver, y sobre todo gracias a las feministas radicales que analizaron, incluso antes de que ocurriera, aquello que llamaron la revolución sexual, de cómo iba a afectar a las mujeres, ¿vale? Y cómo a esta izquierda se le olvidó, cuando hablaba de la libertad sexual y de la revolución sexual, aún teniendo en cuenta las diferencias de clases, se le olvidó las diferencias entre sexos, ¿no? Entonces, bueno, pues se ha convertido una vez más en esclavitud para las mujeres. Y siempre digo que tengo bastantes debates con hombres de izquierdas, porque, digamos, con los hombres de derechas es más complicado, porque ellos van a misa y luego se van de putas, pero digamos que el discurso políticamente correcto no les queda tan guay. O sea, hay muchísimo, yo creo que el PP no puede posicionarse a favor de regular la prostitución como un trabajo, pero porque no va acorde con sus ideas. No es que estén en contra de la prostitución porque piensen que las mujeres pues no son cosas a las que penetrar, ni mucho menos, pero sí teníamos que aprovechar todo eso porque no se pueden posicionar a favor
de la prostitución como un trabajo, ¿no? Entonces tengo estos debates con los hombres de izquierdas y me dicen, no, pero si ellas quieren, o sea, les puedes contar lo que sea, auténticas barbaridades, atrocidades, pero ellos siempre se preocupan por las que quieren y también tienen amigas, todos tienen una amiga que curiosamente lo ha elegido, es libre y feliz y además disfruta, ¿vale? Y en poquito tiempo gana mucho dinero y es lo que ella más quiere. Es curioso que todos tengan una amiga puta, ¿vale? Entonces, en ese sentido, siempre les pregunto lo mismo, ¿no? Que se imaginen que hay mañana o pasado un grupo de personas que hacen, pues yo qué sé, crean una asociación y presionan para que se legisle para que puedan vender su riñón, porque con ese dinero que van a conseguir vendiendo su riñón, porque con uno van muy bien, van de sobra, ¿no? Con un riñón se puede sobrevivir. Pueden pagar la hipoteca, pueden pagar los estudios a sus hijas e hijos, y bueno, ¿y quién eres tú para meterte en su cuerpo? Porque es su cuerpo, es su riñón, ¿no? Y entonces yo les pregunto eso, ¿y estarías de acuerdo en legislar eso? Y directamente me dicen que no, porque no se puede legislar en base a lo que a algunas personas les puede venir bien, por lo que sea, pero si eso alimenta la desigualdad, porque el día de mañana la gente pobre se va a ver obligada a vender su riñón a la gente rica. Entonces, claro, esto tiene unas repercusiones. Digo, mira, pues esto mismo lo aplicas a la prostitución. Y es que me da absolutamente igual las mujeres que dicen que están encantadas de estar en prostitución, pues me parece fantástico. Nadie se va a meter en sus camas. Lo que pasa es que no se puede legislar en base a lo que a estas mujeres les viene bien o dicen que les viene bien, ¿vale? Porque sí repercute sobre todo a las mujeres y especialmente va a repercutir en la vida de nuestras hijas, ¿vale? Porque estamos ahora mismo construyendo un mundo para ellas o deberíamos estar haciéndolo, ¿no? Y no pasar por esta vida como un pato por agua, ¿no? Bien, llegamos al modelo abolicionista y lo que exige nuestra agenda política, porque tenemos una agenda política, he visto que es absolutamente, es que me ha saltado ahí que es absolutamente redundante llamar el feminismo radical. Bueno, estábamos hablando de la tercera ola feminista que pues se llama feminismo radical. Si queréis luego hablamos sobre ello si os interesa mucho. Yo no sé si estáis escuchando lo que digo yo, porque si estáis hablando de otros temas es poco probable, por muy buena cabeza que tengamos, de estar a dos cosas a la vez. Pero bueno, ya me ha salido mi vena de profe ahora mismo, ¿vale? Entonces, tenemos una agenda política y unas demandas políticas absolutamente claras. Exigimos una ley integral, porque estas medidas no se pueden tomar como en abstracto o por partes, ¿no? Sino que nosotras exigimos derechos para las mujeres, por supuesto, pero por derechos no entendemos derecho a pagar impuestos por ser penetradas por babosos asquerosos, sino una ayuda económica, vivienda, ¿vale? Formación, terapia, asesoramiento jurídico, acompañamiento psicosocial, trabajo genuino y que todo eso sea a través de políticas públicas, ¿vale? Porque esto no es una responsabilidad que tiene que recaer sobre las asociaciones, las ONGs, sí cumplen su función, pero resulta que esto no es un tema de buenismo, de gente buena que se dedica a ello, que se deja la piel y la vida, sino que es un problema de Estado, un problema social y así ha de ser tratado. Después que se persigan todas las formas de proxenetismo, porque no se persiguen todas las formas de proxenetismo, y sí que se desincentive la demanda. Y aquí siempre he dicho, no, la educación desde edades muy tempranas, digo, sí, por supuesto, muy a favor, si las feministas pedimos algo es
esa educación en valores feministas desde muy tempranas edades, pero también multar a los puteros. ¿Por qué multar a los puteros? Porque son agresores sexuales. Porque entendemos que viviendo en sociedad hacen falta unas normas, ¿vale? Una sociedad democrática, como la que aspiramos a ser, porque de momento no lo somos. Entonces, tenemos que entender que penetrar a una mujer que no te desea sexualmente está mal, haya o no haya un billete de por medio. Y sobre todo porque ese billete no quita el daño que se está haciendo a esa mujer en esa situación, y sobre todo que mientras existan hombres que paguen por penetrar a mujeres, no vamos a alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres, porque nosotras, mientras aprendemos a decir que no, mientras aprendemos a decir qué nos gusta, cuánto nos gusta, con quién, con cuántos, yo qué sé, todo esto lo estamos aprendiendo ahora, pues hay hombres, 4 de cada 10 en España, que es el mayor consumidor de prostitución de Europa, el tercero en el mundo, después de Tailandia y Puerto Rico, que no quieren negociar con nosotras en términos de placer, de bienestar, de buen trato y un largo etcétera. Y como no quieren escuchar un no, se compran un sí. Y se lo compran a las mujeres que no pueden decir que no, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de igualdad entre mujeres y hombres, esa igualdad no puede ser solo para las mujeres blancas, autóctonas, que van consiguiendo, ¿no? esos derechos. Mientras conseguimos esos derechos, no podemos dejar atrás a ninguna mujer y a ninguna niña. Y sobre todo, tenemos que cerrar el grifo. ¿Por qué? Por un lado, no podemos recoger mujeres absolutamente destruidas y rotas, y por el otro dejar abierto para que sigan entrando a este sistema prostitucional niñas, ¿vale? Porque mientras estamos hoy aquí hablando de todo esto, igual no muy lejos de casa, ¿no? Están violando a una niña para que la sociedad la arroje, o sea, la expulse de la comunidad, y para que los proxenetas la vendan la salvación y así convertirse en una esclava sexual más. Entonces, todo esto está en nuestra mano, tenemos que poner todo a nuestro lado, y siempre me gusta decir que no es suficiente con escuchar charlas, no es suficiente con, no sé, sacar una pancarta el 8M o el 25M, no es suficiente con decir eslóganes. Y muchas veces me encuentro con mujeres que dicen, es que yo no puedo hacer más, solo yo trabajo con mi familia. Digo, pues no te estés quitando méritos, porque realmente lo más difícil es trabajarlo de casa. Entonces, adelante, y cada una y cada uno de nosotros saquemos este tema a la calle, hablemoslo, tratémoslo sin miedo, y sobre todo para que podamos seguir caminando hacia ese horizonte, ¿no? Que es un mundo más justo para todas nosotras, y para todas nosotras, las mujeres y las niñas y las generaciones que vendrán, porque no solo las niñas se merecen vivir en un mundo en paz y sin violencia, sino que también nuestros niños, nuestros hijos, se merecen ser criados con amor y empatía, para que el día de mañana puedan ver a las mujeres, a sus compañeras, como seres humanos y no como instrumentos a través de los cuales eyacular, que es lo que está haciendo ahora mismo esta industria proxeneta a través de la pornografía, ¿no? Les destruye la empatía y la capacidad humana de conectar con nosotras. Así que bueno, lo dejo aquí. Vamos a ver qué preguntas tenéis, o Calo me va a ayudar y me va a leer las preguntas, porque no he podido seguir el chat. Muchas gracias por estar aquí, y también gracias por comprenderme, porque bueno, hay días que estoy como más, que tengo más energía, hoy no estaba con mucha energía, y bueno, aún y todo creo que os haya podido
servir de algo y no sé, para seguir con ello, pues nada, lo hablamos ahora en el debate, ¿vale? Muchas gracias. Vale, ¿me escuchas, Amelia? Sí. Sí. Vale, entonces, primero comentarles que tanto participantes de este webinar como personas que se hayan inscrito pero que no hayan podido participar hoy, reciben mañana la grabación del webinar. Entonces que se queden tranquilas y tranquilos que lo van a recibir en un correo mañana. Luego, comentarles que mañana vamos a publicar en el curso el cuestionario final, que a partir de mañana ya estará en el curso el cuestionario final. Así que quienes quieran ir haciéndolo, es muy importante que lo vayan haciendo porque el cuestionario final es lo que nosotros tenemos como registro para poder entregar los certificados de participación. Los certificados de participación del curso, no del webinar. El webinar no recibe certificado de participación, es del curso total. Se enviarán una vez realizado el cuestionario final del curso, que se aprueba, que tiene 7 como mínimo y 10 preguntas con 10 puntos. Lo van a recibir después del 10 de diciembre, que es cuando se cierra este curso. Y con respecto a las preguntas, yo he estado viendo y han puesto muchos comentarios a favor tuyo, por supuesto, y muy agradecidos y contentos con tu exposición. Y, por ejemplo, aquí veo que Vanessa pregunta con respecto: el feminismo radical se centra en las mujeres y niñas de todas las naciones y culturas. ¿A esa inclusividad te refieres? Sí, es que tenían un debate alternativo, lo cual me ha molestado un poquito porque sé que no se puede prestar atención a una ponencia y tener un debate un poco, no al margen, porque sigo formando parte de esto, pero estaban hablando de lo inclusivo, o sea, bueno, no sé, hay un batiburillo, yo un poco por encima. El feminismo radical se centra, ya que estoy, pues lo voy hablando de ello, se centra y va a la raíz, y la raíz es la creación del patriarcado y cómo se ha creado ese sistema que nos subordina y nos explota a las mujeres en base a nuestra capacidad sexual y reproductiva. Entonces sí, el feminismo radical analiza la condición de las mujeres como hembras humanas o sea, en base a la cual se ha construido lo que es el género, ¿no? Un conjunto de estereotipos y roles sexistas que nos subordina. Y esta es una definición así muy por encima. O sea, ya estaría. Vale. Noelia te pregunta: hay un club en el pueblo de al lado donde prostituyen a mujeres. Se me ocurrió acercarme para pedir con un megáfono que dejaran salir a las mujeres y así también obligar a los puteros a mostrar sus caras. Y te pregunta: ¿eso pondría en peligro a las mujeres? ¿Crees que sería una buena forma para lograr la abolición? Yo creo que estas acciones las tenemos que hacer, ¿sí? Pero de forma coordinada. Es decir, no puede, yo creo que sí puede tener una buena repercusión, pero siempre que sea de manera coordinada y no sé, en distintos puntos, a la misma hora, el mismo día, ¿no? Que genere un impacto más allá de lo que es una cosa que está ahí en aislado, o sea, va por libre y pasa una vez, ¿no? Entonces sí, mientras exigimos esa ley integral abolicionista del sistema prostitucional, podríamos hacer este tipo de acciones no violentas. No violentas no quiero decir
que no haya violencia, sino dentro de la filosofía de la no violencia, y eso, por ejemplo, se le atribuye a Mahatma Gandhi, a Martin Luther King, pero realmente fueron las sufragistas las que crearon la filosofía de la no violencia para visibilizar y para poner de manifiesto todo lo que denunciamos y es injusto, ¿no? Esto te puedo decir. La verdad que yo con lo que yo sueño es con ser capaces de crear redes amplias de poder ayudar a las mujeres en el sentido, a ver si me explico, porque es algo que no se entiende. Yo creo que si las mujeres que están en prostitución o que están a un paso de caer en la prostitución, realmente tuvieran una red de amistades, de gente que se preocupa por ellas, de que no va a permitir que señores las utilice como si fueran objetos porque no tiene para comer o no tiene dónde alojarse o no tiene cómo cuidar de sus hijos y sus hijas. Esto no ocurriría, ¿vale? Entonces, claro, es un sueño porque dentro de este mundo neoliberal donde yo con mi coño y yo con mi hipoteca y yo con mi vida y todo eso, pues es muy complicado salir de ahí, pero alguna forma debería de haber para poder organizarnos y decir, mira, pues yo tengo una habitación en casa, yo tengo comida, yo puedo aportar esto y así expandir eso y sacar a las mujeres, no sacarlas, a ver, que tampoco es ir ahí y cogerla una de los pelos y sacarlas, pero sí tejer esta red y esta alianza entre las mujeres, ¿no? Esto sería para mí un sueño hecho realidad. Mientras nuestra clase política se digna a hacer caso a nuestras peticiones, ¿vale? Porque es que muchas veces me pongo enferma cuando dicen, o por el 25N, ¿no? Cuando ponen el ayuntamiento de morado. Digo, ¿por qué? Porque es que no estamos en la misma línea. El ayuntamiento está para cumplir con nuestras exigencias, no para ponerse como que estamos igual aquí, ¿no? No, las administraciones y las instituciones del Estado están para cumplir con nuestras demandas como sociedad civil organizada. Si me permites intervenir con algo que dijo ayer en uno de los cursos Marta Torres. Marta Torres comentó que una de las acciones que hacían las mujeres abolicionistas de la prostitución antes de que existiera la ley en Suecia era ir a las afueras de los prostíbulos y sacar las fotos de los coches con las matrículas y luego publicarlas, porque así indirectamente daban a conocer a las mujeres, parejas o familiares de esas personas que esos hombres habían ido al prostíbulo y habían aparcado su coche ahí. Me pareció interesante como opción, ¿no? Por supuesto que, como tú dices, hay que organizar redes para esto, ¿no? Y para poder hacer esto. Otra pregunta que tiene que ver con la anterior, que hace Eva Expósito, es ¿cómo podemos a día de hoy ayudar a mujeres en situación de prostitución sin ponerlas en una situación aún más vulnerable? Aún más vulnerable, no sé, me queda un poco, pues no sé qué, o sea, no sé qué quiere decir con eso. Entiendo que es que no peligren, me imagino que quiere decir eso. Claro. Bueno, es que yo creo que siempre que tengamos una militancia activa, a eso me refería a no solo escuchar charlas, sí, hay un momento en el que tenemos que escuchar charlas y leer, porque podemos entender una cosa, pero luego nos cuesta trasladarla, ¿no? Pero llega un momento en la vida en el que hay que activarse y hay que militar. Entonces, sí estamos ayudando en ese sentido a avanzar para que las mujeres accedan a sus derechos, que como os comentaba antes son esos, ¿no? de tener una ayuda económica, acceso a la vivienda, todo lo que entendemos por derechos. Y a mí esta pregunta
la voy a contestar en la tercera sesión, porque sí está relacionada con la revuelta de las putas y el planteamiento que hago de qué podríamos hacer las mujeres para acabar con todo esto, ¿vale? Y romper con esta dicotomía, pero también con estos mundos que son paralelos para las mujeres, ¿vale? Para los hombres, pues van, vienen, salen, entran, tienen una doble vida, pero para las mujeres siempre son como dos mundos paralelos que hasta ahora parece que nunca se tocan, ¿vale? Y ha llegado la hora de romper eso. Vale, Carmen te pregunta, ¿se tiene un cálculo aproximado de cuántas mujeres han pertenecido al sistema prostitucional en España en algún momento de sus vidas? No hay un cálculo de eso, como tampoco hay un cálculo de cuántas hay ahora mismo. Es decir, hay quien dice que son 300.000, hay quien dice que son 100.000, y en todo caso, si son 100.000 o si son 300.000, estaríamos hablando de millones de puteros, porque las cifras de los que reconocen que se van o se han ido de putas están ahí. Entonces, bueno, sí, de eso sí podemos sacar cálculos. Vale. María te pregunta, te hace 3 preguntas en una. ¿Qué posibilidades reales existen de que los políticos españoles se pongan de acuerdo y legislen para abolir la prostitución? Luego te pregunta, ¿debe la sociedad civil ser el motor de esta demanda? Y como tercera pregunta te pone, ¿qué puede hacerse desde el feminismo para conseguir la abolición si dentro del movimiento existen corrientes que abogan por la regulación? Sí, bueno, la sociedad civil tiene un papel fundamental y la sociedad civil organizada, que somos nosotras, el movimiento feminista, por mucho que los partidos se quieran poner la etiqueta de feministas, de abolicionistas, como he dicho antes, no están aquí para ponerse etiquetas ni llevarse flores, sino para cumplir con nuestras demandas. La primera, Carlos, perdóname que se me ha ido. La primera es, ¿qué posibilidades reales existen de que los políticos españoles se pongan de acuerdo? Sí, posibilidades reales. A mí me gustaría decir que hay muchas. Y no lo digo no porque no crea que sea posible, es que no quieren que sea posible, ¿vale? Y la verdad es que estoy, hablando así, claro, estoy bastante asqueada, muy asqueada de lo que hay pues, de centro izquierda para la izquierda. Estoy infinitamente decepcionada y asqueada, ¿vale? Y luego lo que hay del centro derecha hacia arriba, pues ya, o sea, ya lo he dicho todo ya, ¿no? Entonces, no sé, es que no me pilláis en un buen día, entonces no puedo daros esperanza con esto. Lo que sí sé que nos toca es exigir, exigir, exigir hasta que nos quedemos sin voz y sin fuerzas. Y siempre pienso, por ejemplo, que para conseguir el voto femenino, el voto de las mujeres, las sufragistas norteamericanas tardaron 100 años. Es decir, mujeres que lucharon para poder votar no vieron esa realidad, ¿vale? Porque es absolutamente imposible, ¿no? 100 años. Y claro, digo, bueno, pues mira, muchos años lo han conseguido, pero la verdad es que tampoco me hace ninguna gracia, porque digo, joder, pues bueno, pues mi manera de entender esta lucha es que nos va a tocar seguir luchando toda la vida, porque aunque lleguemos a conseguir la ley, porque lo vamos a conseguir y la vamos a lograr, una vez que tengamos la ley integral, vamos a tener que exigir y luchar para que se implemente, se dote de fondos. O sea, todo lo que estamos haciendo, por ejemplo, con la ley integral de violencia de género, que fue un avance muy grande y hemos avanzado muchísimo desde el año 2004, pero es como constantemente tenemos que seguir luchando para que, pues lo mismo, ¿no? Para que simplemente se dote de presupuestos, se aplique, ta, 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 ta. Entonces, bueno, yo lo que encuentro un sentido a esto es saber que
formo parte y formamos parte de un movimiento transformador que el día de mañana conseguirá que haya un mundo más justo con las mujeres y las niñas. ¿Y cómo vamos a conseguir eso teniendo dentro del movimiento feminista a feministas que defienden la prostitución como un trabajo? Pues es que yo creo que hay dos casos. Uno es que hay mujeres feministas que no han podido pues reflexionar sobre lo que es la prostitución, porque tenemos tantos focos por apagar claro, que a veces es complicado, ¿no? Pero cuando llegan y escuchan, lo entienden y vamos, que tiene todo el sentido del mundo que sean abolicionistas, y luego están las infiltradas del lobby proxeneta en el movimiento feminista, que pues cumplen con ese papel, el de confundir, el de crear falsos debates. Y, por ejemplo, hoy no creo que pueda ponerlo, pero bueno, en cualquier momento, si nos vemos por ahí, tengo unos audios de la presidenta del sindicato Otras, Concha Borel, o Paula Vip, porque tiene distintos nombres, haciendo un llamamiento a las mujeres para que prueben la prostitución, porque empodera, porque es un trabajo que libera, porque además los empresarios o los patronos, ¿no? Habla de los proxenetas en esos términos, y que los hombres pobrecitos necesitan pagar por sexo. Entonces yo escucho todo eso y digo, lo más problemático no es que esta señora, que no sé qué fuma o que se mete, no es que diga estas cosas, ¿vale? Porque al final cada una dice lo que le salga del coño, pero lo más problemático es que a esta señora, dentro del movimiento feminista, haya quien la respalde como feminista. Y es que ese discurso no es feminista, lo pilles por donde lo pillas. ¿Por qué los hombres necesitan pagar por follar? Esto no es un pensamiento feminista, ni mucho menos. Para eso, el pensamiento patriarcal de que los hombres tienen unas necesidades que se tienen que imponer sobre todas las cosas y que si no, vamos, van a explotar los pobres, se les va a explotar los huevos y se acabó. Mira, no ha pasado nunca ni va a pasar, así que no cunda el pánico, ¿vale? Después, el incitar a las mujeres que prueben la prostitución. Igual para mí y para muchas mujeres que ya están de vuelta de todo, pues puede que nos haga hasta gracia en el sentido de ¿qué dices, tronca, no? Pero para las mujeres jóvenes sí es peligroso. Que una señora que es muy seductora, porque sí eso tienen en común los proxenetas y las proxenetas, la capacidad de seducir, ¿no? de venderte ahí un mundo ideal, y sí es peligroso que se les diga eso, ¿no? Y así un largo etcétera. Entonces, bueno, yo creo que habría que diferenciar entre las compañeras que todavía no han llegado a poder analizar lo que es la institución de la prostitución, y para eso estas navidades le regaláis mi libro y luego están las que claramente tienen otros intereses que no tienen nada que ver ni con el feminismo, ni con el derecho de las mujeres, ni mucho menos. Bueno, Carmen te pregunta, si una mujer que ha sido prostituida termina casándose o conviviendo con un cliente, ¿se puede considerar que ha salido del sistema prostitucional? No lo sé, no sé qué contestar a esto. Yo lo que sé es que la mayoría de las mujeres, para salir del sistema prostitucional, no les queda otra que salir a través de puteros, como yo también salí. De hecho, yo salí, pero bueno, estuve 11 meses con ese putero y acabó con una orden de alejamiento y que casi me mata. Pero sí tengo
muchas amigas y conocidas que sí han salido a través de puteros, pero que se han casado tienen una relación de pareja, incluso después de años, han tenido hijos. Y lo que veo es que esa relación, es mi opinión, ¿vale? Pero esa relación, en base a mi experiencia y lo que veo, jamás va a ser una buena relación, porque empieza donde empieza y sobre todo porque a la mínima da igual lo que mis amigas han conseguido en esta vida, da igual lo mucho que han peleado y lo mucho que se han esforzado y todo lo que han hecho. Ahí están ellos para recordarles que de no ser por ellos habrían seguido siendo putas, o de te vas a tu puto país, o de cosas por el estilo. Es decir, un putero no va a ser un buen hombre, ni un buen compañero, ni un buen padre. Lo siento mucho, no lo va a ser. O sea, da igual, y a veces nos cuesta creerlo y nos remueve, sí, porque la mayoría de las mujeres que han salido de la prostitución están en esa relación, porque no les queda otra, y porque no les queda otra y porque eligen la vida, o sea, no son las responsables ni las culpables de esa situación, pero tendríamos que tener otras alternativas y otras posibilidades de salir de este mundo que no sea o sea, dejar de ser la puta de todos para ser la criada y la esclava de uno. Muy bien. Juan te pregunta por los protocolos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Te pregunta si esos protocolos sirven para algo o si son declaraciones de buenas intenciones, pero no funcionan. Yo creo que muchas veces dicen, no, es que la policía no hace nada. Mira, está ahí el puticlub y al lado está la comisaría y no hacen nada. Pero es que ese no es o sea, no es el problema en el sentido de que tenemos que tener en cuenta que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cumplen o hacen cumplir con las leyes. Entonces, claro, ¿qué va a hacer la policía si no tienen herramientas para poder aplicarlas? Es decir, por eso exigimos esa ley integral para que la policía la pueda aplicar, o nosotras mismas exigir que la policía la aplique y lo haga. Pero mientras tanto, no es que se quede en una declaración de intenciones, es que no hacen nada porque no hay nada que puedan hacer, en el sentido de que, pues bueno, pues tendremos que conseguir esa, pues no sé, esas herramientas o todo lo que estamos demandando a las abolicionistas. Vale, Marta te pregunta por si tú crees que el actual gobierno va a aprobar la ley abolicionista tal y como lo ha dicho recientemente. Sí, bueno, decir lo ha dicho y llevan años diciéndolo. Pero, o sea, lo que más me preocupa a mí es que hagan una chapuza, que llamen ley abolicionista, y creo que por eso las feministas exigimos participar. De hecho, la propuesta de ley, la LOAP, de la plataforma abolicionista, la plataforma de asociaciones abolicionistas por la abolición, ¿no? La PAP, ya ha presentado un proyecto de ley que incluye aquello que consideramos que es necesario que tenga una ley abolicionista integral del sistema prostitucional. Pero bueno, ya os he dicho que no tengo un día muy bueno como para daros ánimos. Sí, lo vamos a conseguir. Bueno, ojalá. Ya nos has dado ánimos con la charla. Lara te pregunta qué opinas de que haya tantos prostíbulos tan visibles en España y que no se hace nada al respecto. Bueno, pues eso tiene que ver y en la anterior vez recomendé, no me acuerdo, creo, como, no estoy segura, pero bueno, en todo caso lo digo otra vez, recomendé el libro de Mabel Lozano, El proxeneta, o el documental homónimo, porque ella da voz a un ex proxeneta que cumplió condena y que fue uno de esos hombres que crearon todo este entramado de prostíbulos a lo largo y ancho
de este país, que estaríamos hablando de 1.700. Pero bueno, como últimamente se está moviendo a los pisos, ¿vale? Para que tengan más discreción los puteros, para que sea más difícil identificarles, ¿no? Claro, esto es posible y en la ley llamada solo sí es sí, ¿no? Se recupera multar o castigar por proxenetismo la tercería locativa. La tercería locativa es alquilar espacios donde se ejerce la prostitución y de esa forma lucrarse de la prostitución, ¿vale? Que es lo que permite que haya estos prostíbulos, que estén los pisos, ¿no? Y vemos como desde el sindicato, entre comillas, ¿vale? Otras pues están haciendo mucha presión porque sí, porque son lobby, hacen lobby. Y luego tenemos a Ada Colau y Común Podem que han presentado enmiendas de que esto no ocurra. Y así un largo etcétera. Entonces la solución sí sería esa, ¿no? Castigar la tercería locativa que en el año 95 despenalizó el propio PSOE en contra de lo que decían las propias feministas de su partido, es decir, los señoros haciendo siempre lo que les sale de la punta de la polla. Muy bien. Teresa te pregunta por la doble moral que mencionas con respecto a definir mujeres buenas y la contraparte que son las putas. Entonces, te pregunta si el sistema prostitucional también afecta a las buenas. Sí, claro que afecta a las buenas. De hecho, muchos, yo diría que todos, pero bueno, muchos de los maltratadores de parejas, o sea, los maltratadores de mujeres en el marco de la pareja son puteros y muchas mujeres se ven pues obligadas a acceder a prácticas que no les gusta, que no les hace bien, por supuesto, bajo la amenaza de que si no lo hacen se van a ir de putas o se van directamente de putas con el daño emocional que eso puede producir, porque lo más importante de todo esto es que la mayoría de estos hombres que consumen prostitución sí tienen un compromiso con una mujer fuera de la prostitución. Entonces nos utilizan a unas y a otras con otro fin, pero se podría resumir a un denominador común, que es para servirles de forma privada o de forma pública, pues son los reyes del mambo. Vale, ahora estoy buscando un poco preguntas porque hay mucho comentario entre distintas cuestiones que se comentan. Por ejemplo, Gema te comenta, Amelia, ¿no crees que deberíamos empezar exigiendo una ley clara y concisa y a partir de ahí ir exigiendo más y más? Pero es que la ley que exigimos es clara y concisa. O sea, yo lo veo así. Es que vamos, más clara imposible lo que pedimos. Y concisa también. Vale, a ver, déjame ver un poquito más porque estoy pasando y claro, hay... te pregunta Consuelo, ¿a quién nos aconsejarías para poner en marcha una formación de intervención especializada con mujeres que se encuentran en situación de prostitución? Creo que no entiendo. No sé si puede tomar la palabra, pues que me lo explique mejor, porque me parece importante esta pregunta y no sé si la entiendo. Yo creo que no la entiendo. Creo que está pidiendo que le nombres a alguien o alguna institución que tenga que ver con intervención en mujeres que se encuentran en prostitución. ¿Pero para qué? ¿Para participar? Léeme otra vez, por favor. Ella te pone, ¿a quién nos aconsejarías para poner en marcha una formación de intervención especializada con mujeres que se encuentren en situación de prostitución? Yo entiendo que ya tienen una organización o una asociación y que quieren una formación.
es lo que entiendo yo, ¿sí? No lo sé, pero bueno, vamos a ver si Consuelo después nos pone algo. Eh, Pues solo quiere hablar. eh, no sé, a ver, espera un momento. Mm, Bueno, eh, eh, muchos mensajes de ánimo y pues nada más, no tenemos más preguntas. A ver si hay ahora algún nuevo mensaje. Me comenta otra chica que lo que pregunta esta chica Consuelo es por un curso presencial para profesionales. Y que yo les recomiende a alguien que les forme. Sí, entiendo que sí. Es que no, o sea, claro, esto habría que ver un poco qué es lo que quieren exactamente. Claro, Mm. vale, muy bien. Bueno, pues no tenemos más preguntas. Sí, nos preguntan con respecto al curso, sí va a haber un tercer webinar de este curso, el último. Para aprobar el curso hay que hacer el cuestionario final. El cuestionario final va a estar publicado a partir de mañana en el curso y eh, esto no es, este webinar no es el curso. El curso se hace en la plataforma de formación de la Escuela Abolicionista Internacional. Esto es parte del curso, pero no es el curso en sí, ¿no? Para que sepan que, porque hay chicas que me han escrito y que pensaban que entrando en el webinar se hacía el curso. No, el curso se hace en la plataforma que está en la Escuela Abolicionista Internacional. Y pues nada más. Muchísimas gracias, Amelia, como siempre, Bueno, gracias a ti por tu y esfuerzo, por tu dedicación y por tu magnífica charla. bueno, gracias. No, es que te cuento lo que me pasaba a mí. Yo sabes que estaba trabajando con lo del cuestionario Sí. mientras te escuchaba, pero no podía hacer el cuestionario. No Ah, podía muy hacerlo bien. porque tenía que escucharte. Así que, Gracias, gracias. Sí, bueno, es que ahora en plan confesión, he estado 10 días en Canarias, con sol, con gente cariñosa, con maravilla, y he vuelto a Euskadi, que es mi casa y mi lugar en el mundo, pero que está todo gris y frío y lluvia, es como no. Y bueno, pues me estoy adaptando todavía, ¿no? Echo de menos ahí mis días en Canarias. He visto alguna pregunta por ahí de cómo pueden conseguir mi libro en internet. Mi libro está en papel y en ebook. Lo podéis entrando en la página mismo de la editorial, que es Penguin Random House, y en otras plataformas también se puede conseguir si es internet. Yo siempre recomiendo que os acerquéis a las librerías del barrio, las de al lado de casa, para fomentar el consumo ético y también para que, sí, te bueno, para que no preguntaba se una chica mueran. desde Colombia, si sabía si desde Colombia se Sí, podía si conseguir. es ebook, sí. El Vale. libro en papel va a costar bastante más y no puede, pero el ebook sí se puede conseguir en las plataformas digitales, o sea, de ventas online. Muy bien, bueno, entonces les agradecemos muchísimo la presencia de todas las alumnas y los alumnos, les agradecemos el debate, les agradecemos las preguntas y como saben, bueno, toda la información del curso está en el curso, ahí tienen a partir de mañana el cuestionario final y nada más, Y nos vemos. muchísimas Sí, gracias Amelia gracias. y cerramos aquí. Bueno, gracias. No me eches calo, ¿vale? Déjame un ratito. Así le echo un Ah, vale, vistazo al... le echo un vistazo. pero ¿dejamos de grabar? O... Dejamos de grabar y que Vale, las entonces, alumnas vayan saliendo, pero yo quiero leer esto un poquito el chat. Un muy bien, momento. muy bien. Lo que sí te pido es que dejes de grabar tú, porque tú le tienes que Mm. dar al... Sí, pero lo que pasa es que Nerea se ha ido y es ella la que tiene que dar a Ah, detener bueno, grabación. entonces le doy yo, espera un segundo. Sí, porque yo no me sale esto. Bueno, gracias a vosotras.